El libro de Enoc. ¿Por qué este antiguo texto aparece en la Biblia católica, pero no en la Biblia cristiana? Prepárense para un viaje en el tiempo y descubran el enigma que rodea a Enoc. Enoc, según la tradición bíblica, fue un antiguo patriarca que vivió antes del diluvio, y se menciona en la Biblia en el libro de Génesis. En Génesis 5:24 se dice, caminó Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta breve mención ha dado lugar a una fascinante historia que se desarrolla fuera de las páginas de la Biblia, el libro de Enoc. Ahora bien, aquí está la diferencia clave. La Biblia católica y la Biblia cristiana son dos colecciones de libros ligeramente diferentes. La Biblia cristiana, también conocida como el Antiguo y el Nuevo Testamento, contiene los libros aceptados por la mayoría de las denominaciones cristianas, mientras que la Biblia católica incluye algunos libros adicionales, que son conocidos como deuterocanónicos o libros del Antiguo Testamento, apócrifos. El libro de Enoc es uno de estos libros deuterocanónicos en la Biblia católica. Sin embargo, no se incluye en la Biblia cristiana. ¿Pero por qué esta diferencia? La respuesta a este enigma radica en la historia del canon bíblico, una historia llena de debates, controversias y misterios. Pero aquí hay un dato que quizás no sabían: el libro de Enoc contiene relatos detallados de encuentros entre humanos y ángeles, y algunas de sus enseñanzas pueden arrojar luz sobre los orígenes de la cosmología y la espiritualidad en la antigüedad. A medida que se formaba el canon de las escrituras a lo largo de los siglos, las diferentes tradiciones cristianas tomaron decisiones diferentes sobre qué libros debían incluirse. El libro de Enoc fue ampliamente aceptado en algunos círculos cristianos tempranos, pero no en otros. Finalmente, en los concilios y procesos de canonización, la mayoría de las iglesias cristianas decidieron no incluirlo en sus Biblias. Sin embargo, la Iglesia Católica, en su concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, aceptó algunos de estos libros, incluido el libro de Enoc, como parte de su canon oficial. Esto creó una distinción entre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Ahora, la gran pregunta es, ¿deberíamos leer el libro de Enoc? La respuesta no es tan sencilla. Aunque este libro ofrece perspectivas interesantes sobre temas espirituales y místicos, es importante recordar que no forma parte de la Biblia cristiana aceptada por la mayoría de las denominaciones cristianas. Si estás interesado en explorar las tradiciones religiosas y espirituales en profundidad, el libro de Enoc puede ser una lectura fascinante. Sin embargo, es esencial abordarlo con una mente abierta y crítica, reconociendo que no tiene el mismo estatus que los libros canónicos. A pesar de no ser parte de la Biblia cristiana, el libro de Enoc ha tenido una influencia significativa en la teología y la literatura cristiana y judía. Contiene visiones místicas y revelaciones sobre ángeles caídos, la creación y el juicio final, temas que han intrigado a muchos a lo largo de la historia. En resumen, el libro de Enoc es un texto antiguo lleno de misterio y significado religioso. Su ausencia en la Biblia cristiana se debe a las decisiones históricas sobre el canon, mientras que su presencia en la Biblia católica es el resultado de una tradición diferente. ¿Qué otros secretos podría albergar este antiguo manuscrito? Manténganse atentos a futuros episodios de Descifrando la Biblia. Mientras seguimos explorando los misterios de la historia y la religión. Gracias por unirte a nosotros. Si te gustó este video, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido interesante sobre religión, historia y cultura. Hasta la próxima.